Muy bien, buenas tardes. Comenzamos con este vivo de Escuela de Coaching en donde vamos a repasar cómo se pueden reorganizar las creencias limitantes. Las creencias limitantes son esos pensamientos, juicios negativos que nosotros tenemos y que se presentan a la hora de querer hacer algo nuevo o tener un desafío o bueno, empezar con alguna actividad. Entonces ahí es donde la creencia empieza a trabajar y empieza a hacer de lo suyo y nos bloquea, nos trata de, bueno, de reorganizar y de ir para atrás y demás. Entonces, la idea es que a lo largo de este vivo vos puedas encontrar cuál es tu creencia. Igual vamos a revisar una en particular para que vos veas cómo transformarla. Nosotros cuando vamos haciendo el proceso de life coaching, la parte de creencias es la parte como muy fundamental porque es la identidad de la persona. Nosotros hacemos lo que hacemos porque creemos en lo que creemos. Entonces, cuando vamos trabajando creencias es muy importante que lo hagamos de a poco, ¿no? Que vayamos viendo, primero identificando cuál es la creencia. Hay diferentes tipos de creencias. Puede ser que nosotros tengamos ciertos tipos de creencias que son limitantes y que ese cierto número de creencias esté englobada en una creencia que podría ser como núcleo, aunque no siempre la encontramos la núcleo. A veces sí, a veces no. A veces solamente nos encontramos con algunas creencias y eso es lo que se trabaja y es un montón, porque cuando vamos trabajando la información para plantear realmente un objetivo que sea de calidad y que podamos sostener en el tiempo y demás, por ahí con reorganizar una creencia es suficiente para poder sostener ese objetivo. Después también voy a compartir quién ganó la masterclass de Mindset, que es una masterclass enfocada en creencias. Así que vamos a ver si podemos empezar a trabajar, si se van uniendo. Fíjense de ir viendo cuál es su creencia, dónde está anclada, a qué la relacionan o con qué se relaciona esa creencia, ¿no? Fíjense que muchas veces surge en algunas cosas que hacemos y no en todas, que surge digamos, en algunas situaciones, pero no en todas las situaciones surge esa creencia. Así que voy a tratar de mostrarles aquí cómo vamos a ir trabajándola. Acá yo voy a trabajar la creencia que salió ganadora, ¿no? La de Emma, que fue la que ganó la masterclass. Pero si ustedes ya tienen una creencia, ustedes fíjense cómo yo la voy trabajando y en función a cómo la voy trabajando, vean cómo pueden trabajar la suya, cómo pueden ir revisando su creencia. En principio, cuando nosotros tenemos una creencia limitante, cuando vemos que tenemos, digamos, esta creencia, por ejemplo, no es suficiente lo que hago, lo que tengo que tener en claro es que lo primero es que lo que está intermediando, lo que está poniéndose, digamos, entre lo que quiero hacer y lo que me da la sensación que no puedo hacer es cómo lo estoy pensando, ¿no? Es decir, claramente hay algo de la suficiencia que está presente, pero hay algo del no poder que hace que esto confronte. Díganme, pónganme un comentario, algo si ustedes ya tienen la creencia limitante que saben que las está tirando para atrás o que las está bloqueando. No es necesario que pongan la creencia, pero aunque sea si ya la tienen. Y si la creencia que ustedes están pensando también inicia con un no o inicia diferente. Si inicia con un no, generalmente la distancia entre ese no y lo que queremos está en el cómo, ¿sí? En el cómo yo podría llegar a hacer eso. Ahora, otra cosa que es importante es tener en claro cuándo. Cuándo, como se dan cuenta, no me anduvo mi lápiz y eso que lo cargué. En fin. ¿Cuándo yo aprendí esto? ¿Cuándo aprendí a que, por ejemplo, en este caso, no es suficiente lo que hago? ¿No? ¿Desde cuándo yo pienso esto? Lo pienso, no sé,
supongamos, vamos a la última experiencia con la que te cruzaste y empezaste a pensar esto. Bueno, ok. Vamos más atrás, así hasta encontrar, bueno, ¿cuándo yo aprendí que no es suficiente lo que hago? ¿No? ¿De dónde lo saco? Por ejemplo, el otro día hablábamos con una alumna y también me decía que no sabía lo suficiente para hacer lo que quería, ¿no? Entonces después nos retrotraímos, o sea, hicimos back, hasta que llegamos a una situación puntual en donde claramente ella se dio cuenta, igual esto ya lo había estado viendo antes, que había un modo de aprender las cosas que tenía que ver con que si no era de determinada manera, entonces no servía. Entonces como que todo el valor que podía tener lo que había aprendido, como no era de determinada manera, no servía. Y ahí entonces, por más que ella se había dado cuenta, la clave estaba en que como digamos, su speech de darse motivación para poder hacer las cosas era súper exigente. Vos tenés que hacerlo, vos podés, tenés que poder, tenés que... Y era muy exigente, ¿no? Como, bueno, está bien, me mando al muere. O sea, lo hago, pero me mando al muere. O sea, no había disfrute, ni había seguridad, ni había contención en esa posibilidad de trabajar la creencia. Entonces, lo que hacemos es, primero, por supuesto, escribir cuál es esta creencia que yo tengo que me limita, ¿no? Ver cómo la estoy escribiendo. Si empieza con un no, en realidad lo que está pasando es que entre el no y lo que supuestamente está operando como limitante es el cómo. ¿Por qué es el cómo? Porque el no es suficiente. Lo que hago es algo que nosotros tenemos aprendido. Supongamos que todas tenemos esta creencia. No es suficiente lo que hago. Como no es suficiente lo que hago, yo ya sé más o menos la ruta de pensamiento que me lleva esta creencia limitante, yo ya sé cómo me voy a sentir, ya sé cómo lo voy a reorganizar, ya sé cómo actúo con los otros, ya sé dónde me voy a quedar, ya sé cuál es mi rol, o sea, hay un montón de cosas que ya quedan establecidas, entonces hay algo que sé manejar. Por más que la esté pasando mal, por más que no soy suficiente, o sea, por más que no es suficiente lo que hago, me haga sentir mal, es lo que yo sé manejar. Ahora, cuando yo voy a la creencia que sea potenciadora, que por ejemplo, supongamos que vamos a pasar de no soy suficiente a soy suficiente. Cuando yo paso a soy suficiente, ¿no? Con lo que hago, no sé dónde pisar, no sé de qué se trata, no sé cómo es una persona que es suficiente con lo que hace, no sé cómo se siente, no sé qué es lo que dice, no sé qué es lo que piensa. Por eso, cuando nosotros pasamos de una creencia que es digamos, que pasamos, por ejemplo, de esta, no es suficiente lo que hago, a, por ejemplo, soy suficiente con lo que hago, si pasamos de blanco a negro, nos es muy difícil sostenerlo porque no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo poner en acción ese nuevo pensamiento, no sabemos qué hacer con eso. Por eso, cuando leemos frases bonitas, sí, son motivadoras, nos inspiran y demás, pero después nos es mucho sostenerlas en el tiempo porque eso requiere acompañar con acciones. Es decir, que yo voy a ir, por ejemplo, esto que yo te decía, no soy suficiente, yo ya conozco cuál es el ciclo. Aparece el pensamiento, ya sé cómo voy a sentir, ya sé qué es lo que hago, ya sé después lo que va a pasar, cómo van a reaccionar los que están al lado mío, cuál útil es que yo tenga esta conducta, cuál útil es para mí, cuál útil es para mi entorno y demás, y es funcional, digamos, en cierto sentido. Ahora, si yo tengo que empezar a reorganizar que soy suficiente con lo que hago, bueno, esto implica generar un nuevo ciclo, algo que sea nuevo, ¿no? Que sea bueno, ok, cómo se siente esta persona que es suficiente con lo que hace, qué es lo que hace, ¿no? Qué es lo que piensa, cómo se siente, qué es lo que hace y cómo va a empezar a mediar con los otros, porque va a tener que cambiar. Por eso cuando nosotros hablamos de life coaching y hablamos del proceso de coaching, decimos, bueno, ok, la persona puede venir a tomar el proceso porque quiere un cambio, pero después el cambio se lo tiene que permitir. Se tiene que permitir cambiar. Se tiene que permitir decir, bueno, pará, si yo empiezo a ser suficiente, es factible
que no esté disponible para otros, o es factible que tenga más tiempo para mí, o es factible que tenga que empezar a poner límites, y eso va a generar cierto cambio. Entonces, como va a generar cierto cambio, va a hacer que eso también la persona tenga que trabajarlo, y por eso yo siempre les digo que cuando van a trabajar creencias, lo hagan de la manera más amable posible, es decir, que vayan de a poco. Por eso, una de las claves de creencias, es decir, de empezar a trabajar creencias, es, ok, yo voy a plantear mi creencia que es, digamos, negativa, ese juicio de valor que es negativo, que me está bloqueando y demás, y voy a trabajar uno que sea positivo, pero en vez de pasarlo directamente de negativo a positivo, voy a explorar el me permito. Ahora, ¿qué es lo que me voy a permitir? Ahí es donde entonces voy a empezar a bucear qué es esto de suficiente, no es suficiente lo que hago, ¿no? Bueno, tendríamos que empezar a ver qué es lo que hace, entonces lo bajamos a algo muy concreto. Cuando lo bajamos a algo muy concreto, entonces podemos decir, por ejemplo, no es suficiente lo que, no sé, hago a diario en relación a mis clientes, o no es suficiente lo que hago en relación a mis hijos, o no es suficiente lo que hago. Bueno, ahora también buceamos otra cosa, porque si hay algo, si no es suficiente, si vos estás pensando que no es suficiente lo que haces, seguramente hay alguien que está haciendo algo que es suficiente, o que lo hace de tal manera que pareciera que es suficiente. ¿Y quién está poniendo en tela de juicio? Alguien que está por sobre, digamos, vos y la otra persona que estás comparando, que está dando el ok o que está poniendo en tela de juicio que sí y que no. Pero este mecanismo no es de ahora. Puede ser que ahora no esté pasando eso. Puede ser que en el back, cuando nosotros vamos al back y decimos, bueno, ok, ¿dónde aprendiste eso? Puede ser que ahí se ponga en combinación esto que te estoy diciendo. Bueno, yo aprendí que, no sé, estábamos con mi mejor amiga o en clase y mi maestra favorita siempre le decía a ella que nada, lo que hacía siempre estaba ok, y a mí siempre me decía, ay, te falta un poquito más, a vos te falta un poquito más. Y bueno, como para mí mi maestra era tan importante, a mí me quedó que ahí, entonces yo en el ámbito de lo, no sé, del estudio, de la formación, de mi profesión, nunca va a ser suficiente. Ponele que para vos eso era significativo. Entonces cuando ves, y bueno, ¿dónde lo aprendí esto? Puede ser ahí. Y ahí es donde surge la comparación, y ahí es donde entonces yo estoy corriendo detrás de algo que en realidad no tiene que ver conmigo, que tiene que ver con otra, digamos, no tiene que ver conmigo directamente, sino que tiene que ver con la comparación que estoy generando y con lo que aprendí en su momento, que nada, quedó guardado así, y así fui salvando todas las fui salvando todas las creencias y fui salvando todas las situaciones en las que me vi involucrada, digamos. Entonces, esto que vemos, decir, bueno, ok, yo voy a trabajar la creencia, voy a tratar de revertirla, pero cuando la revierto no puedo pasar de blanco a negro. Tengo que pasar por la frase me permito. Por ejemplo, me permito valorar lo que hago. ¿Por qué es esto? Porque yo tengo que crear ese nuevo ciclo. Yo no tengo ni idea cómo es una persona que se siente suficiente con lo que hace. ¿Cómo piensa? ¿En qué piensa? ¿Cómo se siente? ¿Cómo actúa? Vayamos de lo más abstracto o lo más profundo a por ahí lo más frívolo. O sea, ¿cómo se viste? ¿Cómo se para? ¿Cómo entabla conversaciones? Es crear a alguien. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos creencias, muchas veces me dicen, ¿qué? Pero entonces tengo que jugar a ser otro. Tengo que jugar. Y un poco al principio sí, un poco es bueno, a ver, lo otro ya lo sabés, ya lo tenés aprendido, ya está, lo manejás como pez en el agua. Sí, te estás sintiendo horrible, pero lo manejás re bien. Ahora, lo nuevo, que es lo que yo tengo que poner en juego, es, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se siente? ¿O qué hace esa persona que entiende que es suficiente con lo que hace, o que entiende que puede hacer las cosas? Pero para que eso pase de no puedo o no soy suficiente a puedo o soy suficiente, tiene que haber algo en el medio que es el permiso, ¿no? Porque en el permiso va a estar el aprendizaje. Cuando yo les explico, bueno, de qué va el coaching que
aprendemos en la escuela y demás. Nosotros trabajamos un coaching que es cognitivo-conductual, que tiene que ver con esto. Bueno, todo lo que hacemos, lo hacemos porque en algún momento lo aprendimos, obviamente que está en un contexto y demás, y implica cualquier cambio, cualquier cosa que nosotros queramos hacer, aprender cosas nuevas, ¿no? Es decir, bueno, aprender a reorganizar, aprender a veces a reencontrarnos con emociones o con estos ciclos que nos van a poner en esa nueva situación. ¿Para qué es todo esto? Para que la persona pueda plantear un objetivo que sea de calidad, un plan de acción que sea efectivo, que pueda sostenerlo en el tiempo, que ese objetivo esté más enlazado con sus para qué y no los por qué. Es decir, bueno, con la mirada ajena, o bueno, todos lo hacen y entonces yo también, o todos tienen que ser así, entonces yo también, para que pueda reorganizar un poco eso. Ahora, algo muy importante que va a pasar, que es que el no soy suficiente con lo que hago, no se va a ir a ningún lado. Eso ya está ahí, no se va a estar siempre ahí. Por eso es importante que cuando yo empiezo a trabajar mi creencia, que es potenciadora, o mi pensamiento positivo, si querés decirlo de alguna manera, tengo que saber que tiene que estar a la par o ser más potente. Y para que esté a la par o ser más potente, hay que meterle acción. Hay que hacer. O sea, yo tengo que alimentar ese pensamiento. Y la única forma de alimentarlo es haciendo cosas. Pone a conciencia pensando determinada cosa. Por ejemplo, no sé, el ejemplo que te decía la otra vez que hablaba con mi alumna, que decía, tengo que poder, puedo hacerlo, lo tengo que hacer, sí o sí tiene que ser hoy. Todo era como, bueno, muy duro. Entonces, bueno, me permito compartir lo que sé. En el caso de que me equivoque, veré en que me equivoco y lo remendaré. Digamos, algunas cosas que me permitan explorar. Obviamente que en la exploración de aprender algo nuevo va a haber altos y bajos. Hay veces que te va a salir súper, hay veces que te va a salir más o menos, hasta que hasta que ese serrucho se transforme en algo más estable, es decir, en un nuevo hábito. Y que vos lo hagas tuyo. Pero eso lleva un tiempo, no es no soy suficiente, soy suficiente, lo pongo en la heladera, listo, ya está. Por arte de magia, me ilumino y empiezo a ir por la vida. No, no funciona así, sí, te puede funcionar en 2 días, qué sé yo, te puede funcionar, pero después vos tenés que poder darle cuerpo a ese nuevo pensamiento. Es decir, tenés que poder llevarlo a tu día con acciones, con esas acciones van a estar enlazadas en lo que pensás, en lo que sentís. Eso va a tener que reorganizarte, bueno, esto que te decía antes, ¿no? Cómo te vinculas con los otros, cómo te vinculas con vos misma o con vos mismo. O sea, por eso es importante, yo les decía, bueno, cuando aprendemos cosas nuevas, lo más importante es la amabilidad para con uno mismo. Decir, bueno, ok, hoy me salió mal, mañana me saldrá mejor, o a la tarde me saldrá mejor, o veré cómo puedo reorganizarlo. Pero es muy, muy importante que podamos empezar a hacer pie en eso que yo estoy, o sea, que me pueda dar cuenta cuál es ese pensamiento que me bloquea, que pueda distinguir en qué situación, porque por ejemplo, Emma decía, no soy suficiente, no es suficiente lo que hago. Bueno, ok, no es suficiente lo que hago, ¿qué, qué es? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que te vas? Algo que sea muy concreto, porque cuanto más concreto sea, más fácil va a ser yo poder empezar como a combatirlo con una creencia que sea potenciadora en esa área que es muy concreta, y ese hábito que voy a crecer y que voy a aprender y que lo voy a ir como, digamos, alimentando, ¿no? Con las cosas que voy haciendo, después lo voy a poder trasladar a otras áreas de mi vida. Es decir, cuando nosotros trabajamos identidad, aquello que trabajamos y transformamos hace que se transformen después otros niveles. Porque, digamos, nosotros cuando vamos trabajando el proceso de coaching, decimos, bueno, hay distintas formas de ir profundizando en la info que disponemos, ¿no? Es decir, bueno, vamos viendo cuál es tu presente, cuáles son tus cualidades, tus valores, tus creencias, bueno, tu identidad, tus propósitos, o sea, como vamos, como si fuese una escalerita. Cuando nosotros tocamos identidad, todo lo anterior también se transforma, ¿no? Cuando nosotros, creencia es identidad, ¿no? Es decir, porque es en lo que yo creo, lo que hace que me levante o no todos los días. O que haga lo que haga o que no haga lo que no haga. Porque tiene que ver con lo que creemos. Entonces, identificar la creencia, identificar la que puede llegar a ser la creencia potenciadora,
ver que en realidad lo que está operando, sobre todo si empiezo con un no, ver que en realidad lo que está operando es que no tengo el cómo y lo que tengo que ir a buscar es ese cómo. Y que ese cómo me va a exigir sí o sí que aprenda cosas nuevas, sobre todo a revertir el ciclo. Digamos, el otro ciclo está aprendido, va a estar siempre, va a ser lo primero que se dispare, o sea, va a ser lo primero que se dispare porque está ahí y es donde vos te sentís cómoda, es lo que sabes manejar. Ahora, lo otro es, exige voluntad, exige que a conciencia hagas determinada cosa, exige que a conciencia puedas ponerte todo el tiempo atrás de eso que vos querés, que es sentirte que lo que haces es suficiente, que funciona, que tiene valor. Pero para eso, esto que es lo primero. Bueno, ok. No, digamos, no es suficiente lo que hago. Bueno, ¿en qué ámbito no es suficiente lo que hago? Bien, lo bajo a algo muy, muy concreto, muy chiquito, muy concreto. Bien, recorro el ciclo, me doy cuenta que cuando pienso esto me siento así, hago esto, perfecto. Es horrible, me siento horrible, pero ya sé de qué se trata. Bueno, ¿cuál sería el potenciador? Pero entre la creencia limitante y el potenciador, el me permito. Me permito que esto suceda, ¿no? Me permito que esto avance. El permiso se lo da uno, porque el que quiere cambiar es uno, el que quiere reorganizar su vida, que el que quiere lograr su objetivo es uno. Entonces, me lo permito. En el permiso, como estamos aprendiendo algo nuevo, tiene que haber mucha amabilidad. Cuanto más amable sea el entorno de aprendizaje, más significativo va a ser ese aprendizaje. Así que tenemos que ser muy amables para con nosotros mismos y darnos cuenta que en ese aprendizaje vamos a ir para atrás, para adelante, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo más o menos, pero que como te contaba recién, que ese serrucho va a volverse una estabilidad y va a volverse un hábito. Y entonces va a estar a la par de la otra. La otra, acordate que no se va a ir a ningún lado, pero va a estar a la par o va a ser más fuerte. Bien, no sé si quieren hacerme alguna pregunta, si están pensando en sus creencias, si tienen, Vani dice excelente. Bueno, gracias. Es la verdad que el trabajo sobre creencias es el más complejo, por esto que yo les decía. Hay veces que estas creencias están enlazadas a otras o, digamos, a otras que todavía son más potentes hasta que por ahí llegamos a esto que yo les decía antes, que es la creencia núcleo, la que engloba todas las creencias, ¿no? La creencia limitante núcleo. Cosas buenas es que si nos damos cuenta cuáles son las creencias que nos limitan, las podemos combatir. Digamos que es algo que se pueda combatir. No es magia, no es que nos ilumina, digamos, se abre un rayo de inspiración y nos ilumina, no. Esa conciencia. Es cierto que nosotros podemos tener creencias de sostén y que en función de lo que nosotros creamos pidamos, no sé, ayuda, contención, lo que fuera para poder llevarlo adelante, eso sí, pero el pensamiento que nosotros estamos combatiendo en función al otro implica que nosotros a voluntad nos pongamos en acción y hagamos determinadas cosas y que sepamos que eso va a traer cambios y que tengamos ganas de afrontar esos cambios. Básicamente es ese trabajo, es decir, que podamos reorganizarlo de esa manera, que podamos trabajarlo y reorganizarlo de esa manera. También opera el merecimiento, ¿no? ¿Cuánto yo me merezco que esto sea así? ¿Cuánto yo merezco esta posibilidad o cuánto yo merezco? Bueno, pero eso también está dentro de lo que implica como la estructura de las creencias, es decir, que está operando y cómo están operando estos pensamientos. Bien, bueno, no sé si están pensando, no sé si quieren compartir algo o quieren hacerme una pregunta de lo que dije hasta ahora. Mm. Bueno, Ivana, tenés que sumarte, si querés. La formación es hacer desde el lugar donde se encuentren, así que van a poder, eh, si tienen conexión a internet, la van a poder seguir a su ritmo. Nosotros vamos haciendo el proceso de cada uno, van a aprender todo lo del life coaching, van a trabajar con voluntarios
Una cosa que me preguntan mucho es la diferencia con coaching ontológico. Bueno, hay tres modelos de coaching. El sudamericano se lo conoce como ontológico. Nosotros no hacemos ontológico. De base son todos coaching, o sea, básicamente trabajan sobre objetivos, pero lo que varía es el marco teórico. Muchas personas que hicieron coaching ontológico o que incluso psicología estudian el modelo que nosotros enseñamos. Tiene, digamos, diferencias sobre todo en la dinámica como se pone en juego esta idea de que la persona pueda establecer un objetivo de calidad. Bien, estoy viendo si hay algún comentario, alguna consulta. Un ejemplo de qué, dice, Vani, decime de qué querés un ejemplo, así les puedo decir. Bueno, es factible también que según lo que hagamos, que según cómo nosotros nos enfrentemos a distintas situaciones, aparezcan diferentes creencias, diferentes para determinada situación, diferente creencia. Igual, o sea, esta creencia que es este pensamiento negativo, ¿no? Que siento que me bloquea. Igual puede ser que esa creencia esté enlazada a otras que enlace a todas las demás, que no estemos tan, digamos, que no sea tan diferente. Ah, con otro ejemplo. Eh, y a ver, dame uno. A ver, dame uno que te parezca que esté funcionando como limitante y lo vemos. Porque sí, están las de no puedo. Ojo, a veces una creencia limitante puede ser no quiero hacer daño, ¿eh? Y vos decís, pero ¿cómo? Si está bien. Está bien, como que está bien, pero en realidad eh, se produce cierta contradicción. Y entonces mejor pensar, bueno, quiero hacer el bien, quiero poder ayudar. O sea, y ahí aparece más fácil el cómo, porque muchas veces tiene que ver con cómo pensamos aquello que queremos lograr o aquello que queremos. Bueno, de cómo cambiar mi creencia es que nunca es suficiente. Tengo que seguir, que tengo que seguir estudiando. Y después va y dice, no disfruto cuando hablo en público. Bien, el que no es suficiente porque tengo que seguir estudiando, generalmente está enlazado a esto que yo te digo, bueno, donde aprendimos que hay estudios que son suficientes y hay estudios que no, donde nos estamos comparando y qué es, cuánto yo me estoy permitiendo en poner en práctica lo que estudié para que esto se transforme en un expertise, ¿no? Que esto pueda realmente empezar a tener cierto valor para mí. Y después pasa otra cosa, sobre todo con el estudio, o a veces con la valoración de uno mismo. Yo pretendo que los otros pongan 10 a lo que hago, pero yo con suerte le pongo un 5. Entonces la vara para con los demás es muy alta y yo no estoy viendo cómo yo estoy dándole valor a eso. Ahora, es cierto que uno a veces no puede darle valor porque cuando nos vamos al back, en lo aprendido, eso que yo estoy haciendo no tiene valor. Y lo que hacen los otros sí. Entonces, en esa comparación es donde la creencia va operando. Sí, Lau, queda después grabado, así que después te lo ves tranquila. No disfruto cuando hablo en público. Vani, tenés que dar presentaciones en una empresa, tenés que... Bueno, acá también sacamos el no, disfruto contar de lo que hable. El tema es que no sé cómo hacer para que esto suceda. Y ahí sí, nos vamos al back y decimos, bueno, ¿siempre te pasó que no disfrutaste hablar en público? ¿Siempre fue así? ¿O en algún momento te pasó que no? Sí, yo en algún momento me hablaba en público. No. Y entonces nos vamos para atrás y vemos dónde aprendí a que hablar en público puede ser
perjudicial. O puede ser que, no sé, que no está bien, o que si no se hace de determinada manera no va. Bueno, en algún momento eso se aprende. Después hay otros indicadores que pueden estar operando que también se pueden reorganizar, se pueden charlar, se pueden ver qué es lo que está pasando. Pero en realidad hay que ver en dónde está el cómo yo puedo hacer que esto funcione para mí, ¿no? Esa es la distancia. Entonces, no disfruto hablar en público de lo que vos sabés, bajámelo ¿en qué momento? Excelente lo que me pasa. Bueno, Ivy, entonces, a revisar ahí y a ver cómo uno se permite darle valor a lo que hace. ¿Y qué es lo que pasa con eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros somos lo que le damos valor? Porque por lo general siempre parte de un aprendizaje, fíjate, siempre parte de algo que aprendimos, que está naturalizado, no tiene la culpa a nadie, nadie ni es más bueno ni es más malo porque nos lo enseñó así, cada uno hace con lo suyo lo que puede, nosotros en el lugar de los otros hubiésemos hecho lo mismo porque tenemos las mismas herramientas, las mismas circunstancias, nada más que uno cuando es adulto y cuando empieza a tener herramientas, puede empezar a revisar y puede empezar a ver qué le funciona y cómo funciona y cómo hacer para, digamos, para lograr eso que queremos y para sentirnos de la mejor manera posible. Igual, yo siempre apunto a que vayamos por cosas que sean concretas, ¿no? Que si bien puede ser que tengamos un super mega objetivo o que si tengo un super mega cosa, bueno, para llegar a esto, ¿cuánto me falta y por dónde podría empezar? Porque como no tengo el cómo, es como que yo misma me mando al muere. Como no tengo el cómo, mando al muere, porque vengo con el discurso anterior. Y entonces la paso mal, no lo puedo terminar, y queda todo como empantanado. Entonces, ir de a poco e ir encontrándole el cómo. Y el cómo con el permiso, con pequeñas cosas, revisándolo, acuérdate que tiene que ser a conciencia porque siempre va a estar el otro presente. Bueno, Vani dice, al exponer alguna temática, creo que sí, es aprendido y se relaciona con la insuficiencia. Bueno, entonces, acá hay otro trabajo que propone Dilts que es súper interesante. Supongamos que en algún momento vos quisiste exponer, que te preparaste la cartulina, hiciste todo, qué sé yo, y tuviste una experiencia horrible, 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 tus compañeros empezaron a reír, vos empezaste a transpirar, quisiste salir del frente y te caíste. Ponele que que fue algo que quedó acá y decís, nunca más vuelvo a hacer. Supongamos que fuese así. Ahora, Dills propone este trabajo. Vayamos otra vez a ese momento y pensemos qué hubiese pasado si hubiese salido bien y cómo nosotros nos hubiésemos sentido, ¿no? Tratemos de registrar esa emoción o esa sensación. Y con esa sensación tratemos de recorrer todos los momentos que en alguna vez tuvimos que poner, que a fuerza lo tenemos que hacer y lo que hicimos fue sufrir, cómo nos hubiésemos ido sintiendo nosotros, incluso ir percibiendo cómo va cambiando nuestra expresión corporal también, ¿no? Generalmente es de una actitud de permiso a una actitud de más seguro. Y entonces desde ahí poder empezar a pensar, bueno, si yo hoy tuviese que exponer, desde dónde lo haría, cómo lo haría, qué es lo que está poniéndose en juego, cuánto me permito compartir lo que sé, a cuántas personas yo podría estar ayudando hoy con esto que estoy haciendo. Ponele. Siempre que uno se da el permiso, la idea es que sea amable, ¿no? Que no es que te da el permiso para, tenés que hacerlo bien. No, me doy el permiso para, bueno, ver esto que voy a hacer o cómo lo voy a hacer, eh, cuánto puede ser de beneficioso para el otro también. Cuánto yo realmente puedo estar ayudando a otro que en este momento necesita saber esto que yo sé. ¿Qué es esto? Y puede funcionarle y puede servirle y desde ahí poder hacerlo, ¿no? Ahora, hay algo que es la expertise de las 10.000 horas. Seguramente en otras cosas vos te sentís como que va, digamos,
como que no tenés el problema de hablar en público, que sentís que estás tranquila. Bueno, tal vez en esas otras cosas es porque hace mucho que lo haces o porque requiere de otras competencias que tenés más aprendidas o que las tenés más manejadas, que no están enlazadas a ningún episodio que sea traumático y que las pudiste ir desarrollando. Bueno, esto que implica poner en juego una creencia que sea potenciadora, que yo me permita aprender ese ciclo tras de cómo me siento, lo que pienso, qué es lo que voy a hacer y que lo voy a tener que ir haciendo a conciencia, implica tiempo también, implica hacer. Por eso yo te decía, bueno, a veces te va a salir bien, a veces más o menos, y eso se va a transformar en un hábito. Hasta que en algún momento vos te vas a sentir como pez en el agua hablando en público. O al menos no va a ser una experiencia traumática, no va a ser que la noche anterior te agarra palpitaciones, que en el momento de tener que hablar no sabes qué decir, que todo eso que nos pasa cuando se dispara ese pensamiento y digamos, nos evoca todo ese malestar. Entonces, desde ahí puede ser que nosotros podamos empezar a reorganizarlo. Ahora, Vani, ponele que vos vas a empezar a trabajar esta creencia. ¿Cómo te parece que podrías empezar a pensarlo en positivo? ¿Cómo, cuál te parece que sería ese pensamiento? Y si ustedes también tienen alguna creencia y lo tienen que dar vuelta, bueno, ¿cuál les parece que sería esa otra creencia que sería la potenciadora? Acuérdense de no tratar, ok, bueno, pero eso es muy exigente. Si yo, mira, Vani, vos pusiste antes que no, para. Miren, acá está. Vani dice, no disfruto cuando hablo en público. Perfecto, esa es su limitante. Y pasa a la que sería la potenciadora, que es disfruto y estoy plena hablando en público. No, no funciona. Te va a ser igual de pesado. ¿Por qué? Porque entre no disfruto y disfruto, ¿qué hago? ¿Cómo es una persona que disfruta hablar en público? Entonces, vamos con el permiso. Me permito compartir lo que sé con otros. Los otros pueden estar sentados en la misma mesa, sentados en butacas, hacer un Rex, no sé, el Luna Park, no importa cuál es tu techo, pero vayamos con algo que nosotros nos podamos sentir más tranquilos. Y fíjate esto, yo te digo, ven Ivani, ponete al lado mío, vamos a ver la escena de hablar en público. Y por un lado, pensá en disfruto y estoy plena hablando en público, y por el otro lado, pensá, me permito compartir lo que sé con otros. ¿Cómo te sentís en cada una? ¿O con cuál te sentís